Así es la torre de control de Barajas. Esta réplica perfecta la encontramos en la Escuela de Formación de Controladores de la empresa pública Senasa. Aquí se han formado los controladores que trabajan en España. Son 2.400 y desde hace unos meses todos los españoles saben lo que ganan. Dinero que el gobierno quiere reducir, como también quiere rebajar costes privatizando las torres de control. Muchas cosas están cambiando en el cielo y eso genera tensión. El pasado domingo, casi la mitad de los controladores programados en el Centro de Control de Barcelona no se presentaron a trabajar. La mayoría de estas bajas son por razones médicas. Se ha multiplicado desde que está en vigor la nueva ley sobre el tránsito aéreo. El Ministerio de Fomento habla de huelga encubierta. Los controladores lo llaman sobrecarga de trabajo. No es normal que no puedas disponer de al menos 8 días al mes libres, como cualquier trabajador en España, máxime cuando hacemos un trabajo a turnos, y las profesiones a turnos que implican festivos, fines de semana, Nochebuena, Navidad, siempre tienen jornadas menores. En España la gente trabaja de media unos 20 días al mes, nosotros teníamos 15 antes por convenio y ahora nos hemos obligado a trabajar hasta 26, 27 y 28. Y esto es absolutamente excesivo y ha provocado un incremento de las bajas por la presión laboral. Yo creo, honestamente, que la mayoría de los controladores trabajan menos que trabajaban antes. La diferencia es que antes cobraban horas extraordinarias que se cobran al triple que las horas ordinarias. Por lo tanto, la conclusión que uno podría tener es que el dinero da o quita salud. La ley que el Parlamento aprobó en abril pasado puso fin a un régimen que muchos consideraban de privilegio. Estableció la jornada laboral de los controladores en 1.700 horas anuales. Esa era la media que realmente venían haciendo en los últimos años. Solo que un tercio de esas horas eran extraordinarias y las cobraban al triple de lo que cuestan las normales. Un controlador aéreo en el año 2008 nos costaba de media unos 350.000 euros, cuando los controladores europeos, pues su salario medio es mucho menor, o sus costes medios, pues oscilan entre los 110 y 120.000 euros. Y la productividad de los controladores españoles, medida en términos de Eurocontrol, datos de Eurocontrol, era la mitad de los controladores ingleses, la mitad de los controladores franceses, menos de la mitad de los controladores holandeses, etcétera, etcétera. Los controladores aéreos españoles hasta el mes de febrero cobraban más que los controladores europeos, porque trabajaban muchas horas más. Como digo, en Europa se trabaja 1.300, 1.400, en España de media se rondaban las 1.800 y el hecho de hacer casi el 50% de jornada en horas extras disparaba los costes. Esto no se corrigió a lo largo de los años y llevó a una serie de salarios muy elevados y que no deberían escandalizar a la opinión pública, porque el problema es que esos salarios han sido pactados entre empresa y trabajador y la responsable es AENA. Hace varios años que el gobierno y los controladores negocian un nuevo convenio colectivo, sin éxito. En enero, el ministro de Fomento cuenta en el Congreso lo que cobran los controladores. Uno de ellos ganó casi 1 millón de euros en el último año. La batalla por la opinión pública tenía, pues, un claro perdedor. No solo estrés de tu trabajo, que es un trabajo que conlleva mucho estrés, pero al fin y al cabo es el trabajo que llevas haciendo toda la vida. Es simplemente todo lo que dicen de nosotros en la televisión, todo lo que se está hablando, de que si estamos en huelga permanente, de que si no trabajamos, que no somos productivos, de que si el dinero que cobrábamos era ilegal. Este año, el coste medio de un controlador puede quedarse en 170.000 euros, la mitad que el año pasado. Y aunque su sindicato asegura que no hay una protesta organizada, lo cierto es que desde la entrada en vigor de la nueva ley, el absentismo en este colectivo ha pasado del 3 al 14%, y la mayoría de las bajas son por cuadros de estrés y ansiedad. Hay determinadas cosas que nunca se pueden alegar en su condición de controladores, porque precisamente la ansiedad, la fatiga, el estrés es incompatible con el ejercicio de ese trabajo. Por eso tienen que pasar unas pruebas muy difíciles, psicofísicas, que hay que superar para poder hacer frente a esa responsabilidad.
Lourdes Rodríguez, controladora en el centro de Torrejón, dice que antes sabía con tiempo sus horarios y libranzas, pero hace poco le pusieron una guardia obligatoria, con muy poca antelación, para un fin de semana que creía que tenía libre. Y se llevó a sus hijos al centro de control porque no tenía con quién dejarlos. Y 2 semanas después, una subida de tensión, estaba sentada en frecuencia. Acaba de arreglar a una compañera en el sector, uno de los sectores más complicados del TMA de Madrid, en el sector inicial, y me quedé sin vista. No veía, solo veía bultos y entonces me tuvieron que relevar de frecuencia y me fui a urgencias. Después fui a la Seguridad Social y la doctora de la Seguridad Social me dio 3 o 4 días de descanso. Ahí tengo también la baja firmada por la Seguridad Social. Y después me incorporé a mi puesto de trabajo y ahora, ahora ya voy con rabia. Ahora ya lo que me mantiene, digamos, en mi puesto de trabajo realizando mi función y tal, es una rabia horrible de que esto esté pasando. La nueva ley faculta a la empresa de aeropuertos y navegación, AENA, para hacer traslados y ajustar los turnos de trabajo a las necesidades del servicio. Antes de la ley, la organización del trabajo estaba en manos del Sindicato de Controladores, de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, de LUSCA. LUSCA decidía las pistas que se cerraban en el aeropuerto de Barajas cuando había determinado número de controladores, decidía el número de controladores que trabajaban en unas determinadas circunstancias y nos parece, y así lo ha reconocido la ley, que esas funciones son propias de la empresa. Así estaban las cosas cuando el ministro de Fomento hace entrar en el escenario a unos nuevos actores. Anuncia que puede recurrir a controladores militares en circunstancias muy especiales. Los controladores civiles y los pilotos consideran que esto no es posible, que no tienen la formación ni la habilitación requeridas. Hay 280 controladores militares en activo en España, que cobran 1.500 euros al mes y trabajan 2.000 horas al año, y que ahora, además, están molestos. Los controladores militares están perfectamente preparados para asumir ese papel. No hay ningún problema en ese sentido. Por lo tanto, decir y trasladar a la opinión pública que el que se hagan cargo los controladores militares de lo que están haciendo otros controladores civiles supone un riesgo es una parte de un supuesto que es falso, que es erróneo, que es equívoco y por lo tanto en ese sentido ha sentado bastante mal. Los controladores militares trabajan con tráfico civil hace ya muchos años, cerca de 30 años, y lo hacen de manera cotidiana, de forma habitual y muchas veces sin que trascienda al pasajero. Lo hacen en bases militares que son compartidas, que están abiertas al tráfico civil. El año pasado, casi 2 millones de vuelos atravesaron el cielo español y nuestros controladores tuvieron que dirigirlos con seguridad hacia sus destinos. Esto es lo que aprenden los alumnos en este simulador de centro de control de la escuela de SENASA. Acuérdate de eso, decírselo al supervisor, decírselo al sector colateral, bajarlo por debajo de niveles de vuelo RVSM y aplicar separación convencional con los demás tráficos, ¿vale? Esta empresa pública es la única reconocida en España para formar controladores. Hasta ahora se requería ser titulado universitario, pasar una dura prueba de acceso y estudiar hasta 18 meses. La formación era muy cara, unos 300.000 euros por persona, pero pagaba AENA. El modelo ha cambiado. A partir de ahora, los alumnos tendrán que pagar. A partir de ahora no se va a primar la profesionalidad y el buen hacer de los candidatos, sino quién está dispuesto a poner el dinero encima de la mesa para hacer este tipo de cursos. Creo que se deberían elegir a los mejores y no a los que tienen más dinero. El nuevo modelo empieza en otoño. La escuela inicia 3 cursos con 144 plazas. Los cursos de aeródromo estarán alrededor de los 45.000 euros, que es un coste estándar en Europa. La nueva formación es modular. Ahora va a haber módulos adaptados al puesto, al lugar donde ellos van a controlar, donde el controlador va a controlar en realidad, que puede ser control de aeródromo, las torres, como la que tenemos aquí, la de Barajas, o de centro de control, como es el de Torrejón, que controla la ruta, o de aproximación. Se os va a impartir las enseñanzas para obtener la licencia de alumno controlador y la habilitación de aeródromo.
Y por primera vez en España, una universidad privada, la Camilo José Cela de Madrid, ha organizado un curso de controladores en colaboración con la británica ASTAC. Te están dando la posibilidad de formarte a nivel europeo y te da acceso a trabajar en otros países que no es España. Pero el cambio con más implicaciones de los últimos tiempos en la navegación aérea será la privatización del control de tránsito en las torres de los aeropuertos. En el verano del año próximo ya tendremos en España alguna torre privatizada. Y todo con el propósito de reducir costes, porque España tiene los costes de navegación aérea más altos de Europa. Vamos a rebajar los costes en unos 750 millones de euros. Medidas, pues van desde la renegociación de todos los contratos de suministros. Y con cambios en la política de inversiones y con la implantación del servicio AFIS en aeropuertos pequeños. Por ejemplo, en La Gomera empieza a funcionar el jueves y ahorrará 700.000 euros anuales en sueldos de controladores. La navegación aérea es un sector clave para la economía española y cualquier conflicto como el que están viviendo estos días los controladores tiene repercusiones muy amplias. Es un conflicto que está afectando directamente a los ciudadanos como usuarios del transporte aéreo y en primera línea está afectando a las aerolíneas que están utilizando una cantidad de miles de minutos diarios extras de recursos con un coste inmenso, y a los pilotos en el día a día nos implica tener actividades de vuelo larguísimas muy cerca de los umbrales de fatiga, y a nosotros somos los primeros que sufrimos este estrés, y eso es lo que puede implicar también riesgos para la seguridad, porque estar operando siempre al límite de la fatiga, al límite de la norma y con los mínimos de descanso no es nada prudente. Gobierno y controladores volverán a negociar, uno reforzado por la nueva ley, los otros castigados por la opinión pública. Todas estas informaciones nos están haciendo muchísimo daño. Muchísimo, porque es que la mayoría no son ciertas. Corresponden a otros intereses que no tienen nada que ver con lo que realmente es el problema de control. El problema de control es que falta gente. Bueno, pues vamos a sentarnos a negociar y que se llegue a un acuerdo. Aprovecho para mandarle un mensaje al colectivo. Es hora de que acordemos un convenio. El convenio tiene que hacerse de acuerdo a las condiciones y a los requisitos que establece la nueva ley. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos de diálogo. Creemos que los controladores desempeñan una gran labor. Yo creo que hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que nos va a pasar, pero lo afronto con entusiasmo y con el conocimiento pleno de que la aviación merece la pena y de que tenemos que trabajar para desarrollar el transporte aéreo y que los pasajeros lleguen a sus destinos en tiempo, que las compañías lleven a cabo una operación eficiente, y el conflicto actual pues parece que no está solucionando este tipo de retos. Los viajeros, los empresarios turísticos, la industria del transporte, todos seguirán pendientes de este conflicto y de un sector en pleno proceso de cambio que estará aún más globalizado si cabe y tendrá más presencia privada.